En media hora regresamos. Mientras, los dejamos con el programa Entrevista. Bienvenidos a Entrevista RT, un espacio que se abre en medio de la contingencia que se vive hoy con Venezuela y la injerencia de Estados Unidos. Son diferentes los puntos que vale la pena abordar desde Colombia, no solamente por un tema de geografía, de cercanía, sino también porque son múltiples las relaciones e intereses que hay entre los dos países. Uno de ellos tiene que ver con el tema del petróleo, qué intereses tiene Estados Unidos, no solamente en Venezuela, sino también de cara a cómo puede lo que ha pasado repercutir en Colombia, algo que no afectaría en los próximos días, sino en los próximos meses y años, de una escalada que se mide ahora por una acción violenta, pero que a futuro afectaría el bolsillo y la estabilidad y la seguridad de los dos países, incluso de todo nuestro continente. Para hablar justamente de este tema desde la experiencia, desde la negociación, desde conocer el territorio, nosotros hemos invitado a un ingeniero eléctrico y licenciado en física, quien fue ministro de Minas y Energía de Colombia durante el 2023 y 2025. Le estuvo al frente de esta cartera en negociaciones cercanas con Venezuela y conociendo y caminando el territorio que hay entre los dos países y entendiendo cuál es la importancia del petróleo y también de la transición energética. Por eso doy la bienvenida a nuestra oficina acá en Bogotá. Andrés Camacho, bienvenido. Muchísimas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de poder analizar estos acontecimientos, especialmente en clave de lo que es la geopolítica y la transición energética que está viviendo el mundo. Nosotros hablábamos hace unos meses en su oficina, en el ministerio en ese entonces. Usted dejaba una idea de: hay temas que hay que hablarlos, y los medios de comunicación y la opinión pública nos está poniendo el foco en la importancia de lo que está pasando en materia de petróleo, en materia de energías renovables, y parece que lo que pasó ahora pues vuelve a abrir este foco de algo muy importante, y bien lo ha dicho usted en otros medios de comunicación, y así este tablero internacional tras la operación de resolución absoluta de Estados Unidos en Venezuela. A propósito de eso, pues ¿qué rol jugaría hoy entonces pues esa disputa que se disfraza de alguna manera de un interés por acabar con el narcotráfico, pero termina siendo realmente un interés por los recursos que hay, no solamente en Venezuela, sino en todo el continente? Hay algo que hay que abonarle a Donald Trump, y es que no se pone con rodeos, no utiliza ningún eufemismo, y ha dicho muy claramente en la rueda de prensa después de estos acontecimientos, de esta incursión militar a Venezuela, de esta agresión que ha sufrido el vecino país, y ha señalado que los intereses son el petróleo, los negocios y los intereses de los Estados Unidos. Frente a la política que ha ocurrido en Venezuela, yo entiendo lamentablemente lo que diferentes posiciones y la ciudadanía ha vivido de una orilla política y de la otra, pero lo que ha dejado claro esta intervención militar es que lo que cuenta son los intereses de los Estados Unidos. No se ha hablado nada de transición, de democracia, de la ciudadanía, ni siquiera de los intereses del propio país. Han dicho Donald Trump y Marco Rubio que van a gobernar el país desde Estados Unidos, y precisamente pues en función de sus intereses, que son el petróleo. Esto transforma la geopolítica que estamos viviendo en este momento a nivel mundial, debido a que se aseguran las principales reservas de petróleo del mundo. En este momento Venezuela tiene las reservas probadas más grandes del mundo, y esto pues sin lugar a dudas transforma la geopolítica y pone en el centro algo que ya hemos visto durante décadas, y es la guerra por el petróleo y la guerra por los recursos que en este momento son necesarios para la transición energética. Andrés, hablemos de algo, digamos, como de lo más básico, y es ¿qué tiene hoy Venezuela? ¿Por qué se vuelve entonces este lugar de interés, más allá del obvio que son más de 303.000 barriles 300 de petróleo? millones de barriles de petróleo en sus reservas, son las principales. ¿Qué significa? O sea, ¿qué significa para todos los que no estamos en este sector? Y es decirles como, vengan, entendamos lo básico, y eso es lo que tiene Venezuela, y por eso interesa a Estados Unidos.
Pues el petróleo, para que la gente lo entienda, no solo es el líquido, no solo es el volumen de petróleo que tenga un país. El petróleo hoy respalda las grandes economías del mundo, especialmente la de Estados Unidos. El comercio internacional se hace a través de dólares y esos dólares son respaldados por un poder económico y por la existencia de una riqueza que respalde ese flujo de capital. Y Estados Unidos, en esta etapa que está viviendo, incluso pasando por un proceso de desindustrialización, de una batalla económica, comercial, incluso con China, con otros países, requiere fortalecer el dólar como la moneda internacional y seguirlo convirtiendo en la moneda de cambio del comercio internacional. Una manera de hacerlo no es solo extrayendo el petróleo, sino es asegurándose el control de esa riqueza para que el dólar siga teniendo fuerza. Hay que recordar que China, Rusia, los BRICS han venido desarrollando una política de desdolarización del mercado internacional. Esta medida para asegurarse los recursos no es solo para sacar gasolina, para sacar ACPM, para sacar petróleo, es para asegurarse una riqueza que respalde al dólar y fortalezca entonces la posición dominante de los Estados Unidos. Si hablamos entonces de esta situación que queda posintervención de Estados Unidos en Venezuela, vemos que es un panorama incierto, que es un panorama con dudas, que es un panorama con miedo, pero también con una tensa calma, como lo hemos llamado también en el análisis que hemos hecho desde RT. Y en ese sentido, Colombia, ¿cómo debería ver, entender, pararse frente a esta situación? Hay un gobierno que ya está a punto de cambiar, pero que estas repercusiones, ya las hablábamos fuera de micrófono, no se van a ver ahora, se van a ver en unos años. Sí, son muchas las preguntas que quedan de esta intervención. Desde las repercusiones, desde lo que espera hacer Estados Unidos, de lo que será el proceso de juzgamiento de Maduro que intentará hacer Estados Unidos, pero también pues algunas decisiones y algunos portazos que ha dado el mismo gobierno de los Estados Unidos a la oposición venezolana. Muchos de los sectores de oposición que fueron a Estados Unidos y que durante mucho tiempo pidieron una incursión militar, hoy se han quedado viendo cómo Estados Unidos no ha dicho nada sobre una transición, sobre una posible salida democrática, sobre unas elecciones. Incluso a Marco Rubio le preguntaron sobre las elecciones en Venezuela y casi que se burló diciendo: ¿elecciones para qué? Eso deja una gran cantidad de dudas sobre lo que significará el proceso en los próximos días, semanas, meses, incluso años. En ese sentido, lo que nos corresponde a nosotros como Colombia, y diría incluso en la región, es en primer lugar y el rechazo frente a estas acciones, porque le da como una autorización, no solo a Estados Unidos, sino pareciera una autorización para que cualquier país pueda hacer lo que le plazca sobre otras naciones para obligarlas a unas u otras decisiones. Así que hay que defender la soberanía de los países, la Constitución a nivel internacional, que es la Carta de las Naciones Unidas, que justamente se ha venido discutiendo en el Consejo de Seguridad. Pero algo muy importante para nosotros en Colombia, los demócratas, es defender la institucionalidad colombiana, defender el proceso electoral que se avecina, porque esto sin lugar a dudas va a tener unas implicaciones electorales y que tenemos que defender el proceso democrático en Colombia, defender nuestras instituciones, defender nuestra soberanía, y en ese sentido hay que hacer un llamado a todas las fuerzas políticas en Colombia, de todas las orillas, para decir que nosotros tenemos un marco constitucional, un marco legal, una democracia, y que vamos a defender y dirimir nuestras diferencias en democracia con nuestras propias instituciones. Dentro de esos riesgos que hoy hacen parte de esa incertidumbre están los anuncios de Donald Trump, está el anuncio también, como bien lo decía usted, de Marco Rubio, de abrir la puerta a las petroleras estadounidenses, a otras empresas para que tengan como una carta en Venezuela y sobre los recursos que tienen. ¿Eso qué riesgos implica para Colombia? ¿Qué riesgos implica para Ecopetrol, para esos socios, digamos que históricos que ha habido entre los dos países? Bueno, las implicaciones en este momento, y yo diría sobre todo las interrogantes, porque no está claro de qué manera pretende Estados Unidos gobernar otro país desde Washington, cuando hay un gobierno legítimo que incluso en las horas que han seguido después de esa operación militar hay una normalidad en el gobierno venezolano. Así que no está claro cómo se pretende hacer ese tipo de gobierno, si se quiere satélite, o cómo garantizar que los intereses, como le ha dicho Marco Rubio, de los Estados Unidos prevalezcan sobre los intereses de un gobierno y de un establecimiento en Venezuela. Así que no está claro cómo van a controlar esos recursos, en este caso petroleros. Hay una realidad, y es que hay un embargo
que se ha establecido sobre la industria petrolera de Venezuela. De entrada y de inmediato no tenemos un impacto directo porque no hemos tenido manera de comerciar teniendo en cuenta esas sanciones que se han implementado durante todos estos años, casi una década. El mecanismo de comercio del petróleo colombiano es independiente y lo que sí puede afectar es el desarrollo del mercado internacional del petróleo. Este año la Agencia Internacional de Energía prevé una sobreproducción de petróleo a nivel mundial, pero asegurarse estas reservas puede llevar a que se juegue con los precios y si Estados Unidos controla este mercado, pues hoy lo que va a estar en contradicción es los mecanismos de la OPEP, de la Organización Mundial del Petróleo, con los intereses de los Estados Unidos. Ahí es donde se puede ver afectada la industria petrolera colombiana, más si consideramos que hemos venido teniendo unos precios a la baja del petróleo. Hoy estamos cerca de los $60 del barril de petróleo Brent. Entonces, las implicaciones directas no van a ser sobre el comercio entre Venezuela y Colombia, porque no ha habido durante esta década, pero sí sobre los impactos que tendrá en el mercado internacional. Dentro de ese impacto en el mercado internacional, parece que es fácil para el gobierno de Estados Unidos decir van a llegar socios y van a llegar todas las empresas, pero diversos analistas que han pasado por presidencia de estas empresas multinacionales, pues dicen ninguna empresa se va a meter en un territorio inestable. Y si mantenemos ese análisis que está haciendo sobre lo que puede afectar en el continente es qué puede pasar con esas empresas que estaban a punto de firmar, de esas empresas que estaban diciendo invirtamos en Colombia o invertamos en Venezuela, como es algunas empresas, son una empresa británica, y hay esa estabilidad. Estados Unidos podría tener la capacidad de dar esa estabilidad a los empresarios, de decir, tranquilos que el continente se va a estabilizar, o los empresarios van a decir, por ahora dejemos todo como está. Digamos que hasta el momento son anuncios y quedan muchas incertidumbres, preguntas de qué es lo que realmente intentan hacer. Tal vez, a veces, incluso algunos analistas han señalado de un poco de imprudencia y tal vez todavía no tener mucha claridad de cómo lo piensa hacer Estados Unidos, porque en la práctica implicaría que Estados Unidos levante las sanciones para poder comerciar con Venezuela y para poder extraer el petróleo. Hay que recordar que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos estableció unos mecanismos de licencias para poder hacer ese comercio y la explotación de petróleo en Venezuela. Esa licencia, que era la 44, no se renovó y precisamente por eso incluso vinieron las acciones que han desencadenado en los primeros días del mes de enero. Así que no está claro cómo se piensa hacer ese comercio, porque lo primero que tendría que hacer sería levantar sanciones. Lo segundo, si uno es un empresario, intenta hacer una operación de este tipo en otro país, requeriría condiciones de seguridad y estabilidad financiera, jurídica, estabilidad incluso en el comercio y en el mecanismo de exportación. Y eso no está claro todavía en cómo se van a manejar las relaciones entre el gobierno, que ahora está en cabeza de Delcy Rodríguez, y los Estados Unidos. Pese a esas tensiones que han habido durante este gobierno entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump, ¿podría ser en un sentido, digamos ya haciendo visualizaciones a futuro, que Colombia sea un aliado para todo este tema de fortalecer la industria venezolana petrolera, pero también de gas? Durante su gestión como ministro, algunas cosas, si no me equivoco, se habían adelantado en materia de alianzas de gas con Venezuela. Ahora cambia todo, evidentemente, pero podría ser Colombia un aliado, y de serlo, ¿cuál sería la función del país? Digamos que las implicaciones de todo esto son muy profundas, no se van a conocer de inmediato. Todas estas son dudas de lo que se está intentando hacer, pero indudablemente lo que están buscando es asegurarse esas reservas. Colombia tiene una diferencia con la industria petrolera de Venezuela. Colombia no tiene grandes reservas como las sí las tiene Venezuela, y de ser aliados, pues Colombia ha mantenido un intercambio comercial constante, es decir, somos aliados y tenemos en nuestro país diferentes petroleras. Podemos seguir haciéndolo en democracia, pero en respeto de la soberanía. Esto que ha ocurrido es un intento por la fuerza de garantizarse una industria que es determinante para la geopolítica. No es necesario ningún tipo de acción de este tipo para seguir contando con los países en Latinoamérica. Lo que estamos diciendo, muchas de las naciones, las reacciones de nuestros gobiernos han sido que por la fuerza no es posible desarrollar las relaciones internacionales ni diplomáticas. Hay un mercado internacional, existen unas reglas internacionales que Colombia ha venido usando incluso para comerciar. Y lo que siempre hemos pedido es
tanto con Estados Unidos como con otros países, el respeto de las voluntades de cada uno de los países para seguir trabajando en el desarrollo de la explotación, del desarrollo de las energías renovables, de cualquier tipo de intencionalidad. Esto se convierte entonces en una afrenta a la soberanía de los países y a una intención de someter a los gobiernos para garantizarse recursos, que no solo son el petróleo, esto se puede extender a otros recursos. En Venezuela también hay coltán, tierras raras, litio, muchos de esos recursos que se están requiriendo a nivel global para hacer precisamente la transición energética. Así que lo que podemos estar asistiendo es a un neocolonialismo, un intento de asegurarse por la fuerza recursos. Colombia siempre ha estado presta a comerciar, negociar y desarrollar intercambios con el resto de naciones. Lo que no le gusta a algunos, especialmente a Estados Unidos, es que hoy vivamos un mundo multilateral, en donde no es una nación únicamente con la cual se comercia, sino que Colombia ha abierto relaciones, Latinoamérica ha abierto relaciones con los BRICS, con Asia, con otros países. Y hoy con estas intenciones lo que Estados Unidos busca es que Latinoamérica no se salga de su control. Si admiramos como de ese operar que gira justamente por esa línea de los intereses de Estados Unidos que van más allá de un gobierno, que van más allá de Donald Trump, porque hoy Donald Trump es la cabeza de un país, pero son acciones que vienen de años atrás, y un claro ejemplo es lo que pasó con la invasión en Irak en el 2003 y que deja un claro antecedente de un país rico en recursos fósiles, pero que recuperarlo y que la economía funcione como esa utopía que presenta Estados Unidos requiere inversión, requiere tiempo. Mirando ese ejemplo de Irak del 2003, ¿cuál sería un poco ese antecedente o esa mirada que podría hoy verse o aplicarse o aprender de lo que ha pasado con Venezuela y que Latinoamérica diga, vimos lo que pasó allá, entendamos y veamos qué podemos aplicar en nuestro territorio? Pues ahí yo diría dos cosas. Primero es que la experiencia, los resultados de esas incursiones militares, de invasiones, extracciones, incursiones militares, nunca han salido bien. Siempre se han convertido en más problemas, en situaciones caóticas. Veamos no solo lo que ha pasado en Irak, sino lo que ha pasado en Afganistán. Incluso esa promesa de la democracia realmente nunca ha llegado, así que la experiencia demuestra que la democracia nunca llega con bombardeos, la democracia nunca llega con violencia, la democracia siempre debe llegar con el respeto por la voluntad de los ciudadanos, de la gente que habita esos territorios. Y la democracia es soberanía popular, soberanía de la gente, respeto a esas instituciones, y esto creo que no va a salir distinto. Y lo segundo es que sí hay un hecho determinantemente, digamos, distinto a lo que ha ocurrido en otros momentos. Esto fue una extracción en pocos minutos de un presidente sobre el cual hay una serie de interpretaciones, discusiones sobre el proceso electoral, pero que en este momento venía ejerciendo la presidencia de la República de Venezuela. Este hecho pues deja muchos interrogantes, porque sí es diferente a lo que ha ocurrido en otros momentos donde ha habido una invasión, presencia de tropas, una serie de acontecimientos. En este momento no ocurre nada de eso, así que por eso quedan muchas preguntas de cómo va a desarrollar esas intenciones Estados Unidos si no tiene una presencia militar en Venezuela. Ese hecho, que es distinto, creo que nos lleva a tener más incertidumbres de qué es lo que va a pasar en Venezuela. Si, como se preguntaba nuevamente a Marco Rubio, ¿va a haber elecciones? Estados Unidos no ha planteado la intención de contribuir a que existan las nuevas elecciones en Venezuela, así que todo está todavía por desarrollarse y creo que las consecuencias todavía vamos a tardar en conocerlas. Dentro de esas consecuencias que demoran, ahora a lo que ha pasado en estos últimos días o luego de la injerencia de Estados Unidos en Venezuela, podría decirse que a alguien le beneficia evidentemente más que Estados Unidos, como esta oportunidad que surge de los diferentes bloques compartidos que hoy tienen intereses en Venezuela, pero que también han operado en este Golfo. ¿Hay alguien que de pronto le pueda beneficiar, o por el contrario, todos los bloques que han estado presentes en intereses petroleros en Venezuela y en nuestra región se van a ver completamente afectados, incluso desligados de algo que tiene un mayor control o que presenta o que se muestra con mayor control como hoy lo quiere tener Estados Unidos? Yo creo que esa situación y esa incertidumbre genera enormes riesgos para cualquiera que quiera hacer algo frente a esta situación, sea un empresario, políticamente, en fin. No hay claridades frente a qué es lo que va a continuar. Y en ese sentido, los riesgos para el desarrollo de las relaciones comerciales, políticas, diplomáticas son enormes. Quienes hoy están únicamente beneficiándose de esta situación son los Estados Unidos. Y por eso decía, los intereses que han contado en medio de todo esto, Donald Trump lo ha dicho con total claridad,
ha sido los intereses, los negocios de los Estados Unidos, ni siquiera ha sido para beneficiar a la oposición venezolana que durante años pidió una incursión militar a Venezuela y pues conocimos las palabras que ha dicho Donald Trump sobre Corina Machado. Ha dicho no tiene liderazgo para asumir la conducción de un país, así es que le ha dado un portazo también. Si hablamos un poco de ese tema de diplomacia energética, que no sé si el término existe, Sí, pero, existe, sí. pero tiene que ver con esa labor que usted hizo también durante años y es entender que no es solamente negociar con el mundo, sino proteger los intereses del país basados en un mensaje claro que ojalá continúe en el próximo gobierno, sea cual sea que llegue, y es un tema de la transición energética. ¿Cuáles serían entonces, en ese sentido, sus recomendaciones para el presidente Gustavo Petro, que durante varios meses usted lo hizo, pero para el que llegue a gobernar en materia de no olvidar y proteger? Y aquí quisiera pedirle de pronto si existen en Colombia diferentes estatutos, normas que protejan, que nos permitan como legalmente, aunque vemos que Estados Unidos no respeta mucho esas normas internacionales, que protejan a Colombia, decir, nosotros tenemos estos argumentos para que nuestro territorio se mantenga soberano, pero que sea el gobierno que llegue, pues siga manteniendo un mensaje de transición energética. Pues lo primero es que esto demuestra, como lo decían en algunas de las intervenciones, que el petróleo y Estados Unidos lo ha traído nuevamente. No quiere decir que haya cesado la importancia del petróleo, pero Estados Unidos lo trae nuevamente al tablero, asegurándose las reservas principales del mundo como un elemento fundamental de esa diplomacia energética por la fuerza, que rompe precisamente la diplomacia con estos hechos que ha desarrollado Estados Unidos. Pero esto demuestra la importancia de algo y es la soberanía energética de las naciones. Está en juego en este momento la transición energética del mundo. El debate político, económico, global pasa por el debate de la transición energética. Y hay bloques económicos, países, potencias que están intentando asegurarse los recursos estratégicos de la energía de ahora, pero también del futuro. Y en ese sentido, los países en uso de nuestra soberanía debemos proteger nuestros recursos estratégicos. Y para eso hay que proteger la soberanía nacional, proteger nuestros recursos naturales, proteger nuestros recursos energéticos. Existen en Colombia normas desde la Constitución como leyes que han seguido que protegen nuestros recursos naturales. Colombia, el Estado colombiano es el propietario del subsuelo y de los recursos que existen allí, por eso somos propietarios del petróleo, pero pues indudablemente hay discusiones sobre la manera de administrarlo, pero eso es parte de lo que significa la discusión política y el debate político de cómo hacer la transición en Colombia. Pero un elemento fundamental, un principio para esa tarea del mundo y para la tarea de Colombia hacer la transición es que lo debemos hacer en democracia y protegiendo también la soberanía de nuestro país. Y Colombia tiene la fortaleza para poder garantizar esas elecciones sin injerencia, con transparencia. O sea, que ha pasado, se ha reunido con diferentes sectores del mundo y capaz se ha podido reunir con ministros de los países que sufrieron un gran cambio político. ¿Colombia tiene esos recursos para estar fuerte y garantizar una democracia sin injerencia? Pues esa es una respuesta que tendremos que dar todos los partidos políticos, las fuerzas políticas, la sociedad colombiana. Aquí estamos ante un reto y es que como país defendamos nuestra democracia, defendamos nuestra soberanía. La única garantía de que ningún país tenga una injerencia sobre nuestro proceso democrático, sobre nuestras decisiones, sobre el desarrollo electoral y democrático de nuestro país, es que como sociedad colombiana, como partidos políticos, como fuerzas sociales, estemos unidos en la defensa del presidente democráticamente electo, del proceso electoral que estamos viviendo y de la defensa de los resultados que de allí resulten. Es la única garantía que tenemos de defendernos como nación y no caer entonces en un neocolonialismo que vaya después a determinar, no por un gobierno ni por pocos meses, esto puede determinar el futuro del país por décadas. Andrés, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por las claridades, porque sí es importante entender un tema que se pone sobre la mesa, pero que nos explica muy bien cómo funciona y cómo puede afectar a Colombia. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, siempre disponible y sobre todo aprovechar para hacer ese llamado a la unidad del país, para defender nuestras instituciones, nuestra democracia, las elecciones y nuestros recursos, nuestra riqueza. Colombia tiene agua, sol, viento, también tiene hidrocarburos, pero también tiene muchas cosas hermosas que tenemos que defender.
Y a ustedes, gracias por ver una entrevista más. Nos despedimos desde el estudio de RT en Bogotá. Los invito a continuar con toda la programación habitual del canal. Los psicólogos afirman que sentir ira es normal y que esta emoción es necesaria para la supervivencia. Hoy aprendí que es importante trabajar acerca de las emociones negativas. He sacado toda mi ira. En una gran ciudad no hay tiempo para nada. Nos la pasamos corriendo de arriba a abajo, tratando de malabarear entre el trabajo y la familia. Todo esto nos lleva a un agotamiento. Es por eso que es bien importante entender la naturaleza de las emociones. ¿Y esta habitación qué representa? Esta sala se llama repugnancia. Bueno, Eric, viendo lo que hay a su alrededor, ¿qué emoción cree que se expresa en este lugar? Yo creo que la alegría. No, esto no puede ser, Superman. ¿Cómo que tú? Con un sable de la Guerra de las Galaxias. No, esto no puede ir aquí. Dámelo. ¿Qué hice? Sentir vergüenza es algo normal, pero hay que saber gestionar esa emoción. No, gracias, no. ¿Qué, amigo? ¿Vamos a bucear? No, ahí hay tiburones. Recorremos ciudades. Cruzamos países. Atravesamos continentes. E incluso superamos usos horarios. Estamos donde están las noticias. Para nosotros no existen límites. Porque las noticias no tienen fronteras.